Buenas tardes, tengan todos, bienvenidos a otro programa Navarra de Toño. Hoy tenemos como invitado a don Fernando Zamora, abogado constitucionalista y exsecretario del Partido Liberación Nacional. Un gusto tenerlo por acá, don Fernando. El gusto es mío, además estar en el programa de un buen amigo mío como sos vos, Antonio. Así que muchísimas gracias por la invitación. El tema que, bueno, hoy vamos a tratar dos temas. El primer tema tiene que ver con algunos proyectos, unos de un candidato presidencial que está en la segunda ronda y otro que está actualmente en el plenario, que me parece que podrían tener roces constitucionales. Esa sería la primera parte del programa. Me gustaría cubrir esos temas en unos 20 minutos, y en la segunda parte me gustaría que hablemos de las elecciones que vienen, que es de la elección, de la segunda ronda que vamos a tener todos los costarricenses, porque todos estamos bastante confundidos con las dos opciones que hay. Hay mucha gente que está en contra de Figueres, pero también hay mucha gente que no sabe mucho de Rodrigo Chávez y hay cierto temor de que sea un poco como autoritario, como dicen por ahí. Entonces está un poco complicada la segunda ronda, pero esperemos que después de esta conversación tengamos un panorama un poco más claro. Entonces, don Fernando, el primer proyecto que a mí me gustaría discutir tiene que ver con una parte del plan de gobierno de Rodrigo Chávez, que menciona que a él le gustaría aumentar la cantidad de referéndums que se pueden realizar en un periodo de tiempo y suavizar los requisitos, porque él dice para que gobierne el pueblo. Entonces esto es llevar a consulta popular casi que todos los temas. Además de eso, quiere ampliar la base de los temas que pueden ser consultados mediante referéndum. ¿Qué opina usted como abogado constitucionalista de este proyecto de Rodrigo Chávez? Bueno, mire, el problema de fondo de eso no es tanto un problema de tipo de orden legal. Un presidente de la República puede reformar la Constitución a través de una reforma constitucional, y si tiene los votos en la Asamblea Legislativa para ello, pues lo puede lograr. Y definir que hayan 100 referéndums en un año si quiere, ¿verdad? Y que sea sobre, qué sé yo, sobre todos los temas. El problema es un problema, en el caso de la cantidad de referéndums, es un problema de orden práctico, ¿verdad? Por eso son proyectos de orden o de tipo, lo que llamamos tipo populista, demagógico. La demagogia es la degeneración de la democracia, ¿verdad? Según Aristóteles fue el primero que acuñó la frase demagogia, y se refería a cuando la democracia se descompone, se degenera, como cuando una fruta que llega a un punto de maduración, y si se pudre, pues ya esa fruta sigue siendo la misma fruta, pero en un estado de descomposición. Bueno, así sucede con la democracia y la demagogia. La demagogia es la democracia en su estado de descomposición o de pudrición, digámoslo así, de degeneración. Entonces, son proyectos es una propuesta demagógica la de Rodrigo Chávez. ¿Por qué? Porque primero sí, pues no hay duda de que es música para los oídos de la gente. Dice, ay, qué bonito, que yo me puedan tomar mi criterio para casi cualquier cosa, ¿verdad? Pero resulta que eso es demagógico, porque eso no es viable, o sea, no es práctico, ¿verdad? O sea, la sociedad viviría en un proceso electoral permanente. El Tribunal Supremo de Elecciones viviría en un proceso electoral permanente, lo cual tendría un costo altísimo. Lo cual degeneraría en que el dinero del Estado, las finanzas públicas, se tendrían que ir al Tribunal Supremo de Elecciones. O sea, casi que habría que trasladar el presupuesto del MOB, del MEP y de todos los M que usted quiera, MOB, MEP, Hacienda, lo que sea, y trasladarlos entonces al Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Para qué? Y para que esté financiando el tribunal todos los referéndums de cuanta cosa a la gente se le ocurra querer legislar o definir el futuro del país. Entonces, es una cuestión de viabilidad. Vea que en Costa Rica prácticamente el único referendo que ha sido posible ha sido el del TLC, el de CAFTA, porque es el del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los referendos, igual que los plebiscitos, que es otra figura, son procesos muy costosos, muy caros, muy complejos. Es como ahora los procesos electorales que estamos viviendo, el proceso electoral que culminará ahora el 3 de abril. Son procesos caros. Entonces no es viable. Igual que no es viable
resolver vía referéndum cualquier materia, ¿verdad? Por eso la Constitución tiene excepciones, ¿verdad? Por ejemplo, él sale, sale con la primera charlatanería, sale con esa idea y además con la primera charlatanería. El aborto, eso no se puede legislar vía referéndum, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que sucede? La vida es un derecho fundamental que es ajena a la decisión de las personas. Tiene que ser ajena a la decisión de las personas y del Estado. En nuestro sistema constitucional, que es respetuoso de los derechos humanos, ¿verdad? Como la vida es inviolable, el Estado no puede decidir sobre vida o muerte, porque le está vedado por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, una normativa de máximo orden, como es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, regula la Constitución política, está por encima en esa materia de la Constitución política. ¿Cómo va a plantear usted un referéndum para un tema que está por encima de la capacidad de decisión estatal, o sea, la capacidad de decisión del Estado? El Estado no puede involucrarse o sea, el Estado no tiene jurisdicción sobre la vida de las personas, tiene jurisdicción sobre la libertad, digamos, por el caso de privar de libertad a una persona por un delito, es otra serie de circunstancias, tiene jurisdicción sobre materia tributaria, sobre un montón de materias, pero en materia de vida, por ejemplo, el Estado no tiene jurisdicción. El Estado no puede decidir la vida sobre la muerte de una persona. Entonces, por ejemplo, ahí ya se refleja no solo un populismo enorme, sino además una tremenda ignorancia, ¿verdad? De parte de lo que podríamos decir es el chavismo típico. Tengo entendido que hay un proyecto de referéndum que se retrasó un poco porque estaban las elecciones de camino, que tiene que ver con la apertura del monopolio de Recope. Ese es un referéndum que ya estaba en discusión, que está muy pronto a venir, pero bueno, sería un referéndum ya después de prácticamente más de 10 años, ¿verdad? Hay una distancia entre uno y el otro. Actualmente es cada 6 meses que se puede convocar un referéndum según la Constitución. Sí, exacto, hay limitaciones de tiempo, además hay otra serie de limitaciones de recolección de firmas, hay una serie de limitaciones además que son sensatas, son razonables, ¿verdad? Porque son procesos que precisamente no se pueden festinar, ¿verdad? Son procesos no solo caros, sino que es convocar a todo el pueblo, algo que no se puede festinar. Me parece a mí que el exceso de referéndum también podría polarizar más a la sociedad. Ya hemos visto que cuando se ponen en tapete de discusión temas, la gente se polariza a favor o en contra y empieza a darse esa discusión entre las personas y se convierten a veces en enemigos. Y además de eso, si vamos a gobernar vía referéndum, como dijo una vez Chávez, entonces, ¿para qué tenemos un gobierno? ¿Para qué tenemos representantes si todas las decisiones las va a terminar tomando el pueblo con vía referéndum? El referéndum es un mecanismo democrático, tampoco es que lo estoy defenestrando, jamás, ni lo estoy censurando, me parece que está bien concebido como está, que es valioso el referéndum. Bueno, de hecho en Costa Rica fue muy valioso el referéndum para resolver un tema que dividía nuestro país y donde había una tremenda sensibilidad y además en donde el costo político de tomar una decisión o el mismo pueblo estaba, digamos, impidiendo y estaba beligerante ante la posibilidad de que eso se resolviera por la vía de los representantes populares, o sea, por vía de la democracia representativa, porque el referéndum es una institución, es lo primero que debemos decir, el referéndum es una institución de la democracia participativa, a la diferencia. La democracia representativa, para que la audiencia nuestra entienda la diferencia, que es un tema también constitucional, la democracia participativa, más bien la democracia representativa es aquella democracia mediante el cual usted elige a los representantes de forma soberana y directa, ¿verdad? Y a través del sufragio universal, directo, soberano y secreto, ¿verdad? Y universal, y delega el poder suyo como ciudadano en un grupo de personas menor, un grupo menor de representantes. A eso le llamamos la democracia representativa. Entonces, las instituciones de la democracia representativa son la típica institución de la democracia representativa, es
la Asamblea Legislativa, el Parlamento, el Congreso. El Parlamento es la típica entidad de democracia representativa. El referéndum es de democracia participativa porque la decisión finalmente recae directamente en la gente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a la gente se le toma criterio o parecer sobre un tema y la gente directamente es la que decide sin trasladar esa decisión a un representante. O sea, ciertamente vota, pero no vota para delegar en una persona o para elegir más bien a una persona en la cual va a delegar la decisión, sino que vota para decidir directamente. Entonces ahí digamos que es una institución de la democracia directa o representativa. Entonces yo estoy totalmente a favor del referéndum, pero o del plebiscito también, pero tanto el referéndum como el plebiscito son instituciones de la democracia directa o representativa que hay que dosificar, que repito la palabra, no se pueden festinar, porque de lo contrario ese festín podría degenerar en demagogia. Entonces podríamos decir que este proyecto es una ocurrencia de Rodrigo Chávez, no tiene mucho criterio técnico. ¿Qué debería ser? En esencia, por las razones que expliqué. ¿Qué debería hacer Rodrigo Chávez para llevar a cabo estas modificaciones constitucionales que él quiere hacer? Es que depende de la que quiera hacer, ¿verdad? Por ejemplo, una de la que él habla mucho, que es la de las pensiones. Yo la primera pregunta que le haría a la audiencia es, bueno, ¿y por qué Rodrigo Chávez, cuando tenía la responsabilidad directa de resolver ese tema, no lo resolvió? No la resolvió. Como ministro de Hacienda. O sea, vamos a ver, ¿a quién le corresponde resolver el problema de las pensiones de lujo? Al ministro de Hacienda. No le corresponde ni al ministro de Justicia, ni al ministro de Seguridad. Le corresponde directamente. Ni tampoco a los jueces les corresponde, ni les corresponde nadie más que debe ser una iniciativa del ministro de Hacienda. Bueno, él estuvo en el Ministerio de Hacienda y no hay ninguna iniciativa de él para resolver eso. Ahora, ¿qué le interesa? Plantearse ante el electorado como un adalid, ¿verdad? Como un adalid, como un tribuno de la plebe. Entonces ahora sí habla de que hay que resolver los problemas y por una vía que es jurídicamente inviable, ¿verdad? Porque la Constitución establece expresamente que en materia de pensiones no se puede legislar, ¿verdad? Vía referéndum. Entonces, lo que él debió haber hecho siendo ministro de Hacienda es presentar un proyecto de ley para elevar a quienes quieren tener pensiones altas, elevar la cotización y a las que ya lo tienen, elevarles los impuestos, que ya eso no se puede variar porque está establecido así por por jurisprudencia constitucional, de no se les puede confiscar más de la mitad de la pensión, pero al menos, como dice el aforismo, algo es algo, el dicho popular. ¿Por qué él no hizo, siendo ministro, no generó una iniciativa de ese tipo? Qué interesante. Eso refleja un doble discurso absolutamente hipócrita. De acuerdo. Bueno, para los que están viendo el programa, estamos tirándole a Rodrigo Chávez, pero por el proyecto que está planteando. Vamos a tener de invitada a Jocelyn, que es la jefe. Esperemos a que pase la sirena. Vamos a tener de invitada a Jocelyn, creo que es Castillo, que es la jefe de campaña de Rodrigo Chávez en este programa de este jueves en 8. Entonces ahí veremos posiciones de ella. No le estamos tirando a Rodrigo Chávez, sino atacando un proyecto particular. El otro proyecto que yo quería consultarte, don Fernando, tiene que ver, está en el plan de gobierno de Rodrigo Chávez, en la página Conozca Rodrigo Chávez. Tiene que ver con la ambición que tiene don Rodrigo de eliminar poco a poco el efectivo, mover todo el comercio a transacciones digitales, pero ojo, porque no solo eso, sino que él dice, cuando esto suceda, cuando todo sea digital, Hacienda va a tener los ojos sobre todas las transacciones que hacen los costarricenses, y entonces no va a haber evasión y no va a haber delitos, porque él dice, yo voy a tener control de todo eso. Aquí el asunto es sencillo. Para entender muchas veces las intenciones de las personas, hay que comprender el entorno, el origen y la esencia de la persona que está proponiendo ese proyecto. Entonces, el proyecto, lo primero que hay que entender, ¿quién lo propone? Rodrigo Chávez. Entonces, ¿quién es Rodrigo Chávez? Bueno, lo primero que todo es ese tipo de proyecto es indudablemente un proyecto iliberal, ¿verdad? Con I antes de la palabra liberal, o sea, un proyecto antilibertad. Porque ciertamente es un proyecto que lo que propone es ejercer un control absoluto
sobre digamos, la esfera económica de las personas, o sea, sobre la actividad económica de la gente. Es un dominio absoluto de la actividad económica de la gente. Entonces, si usted, digamos, si el efectivo, que es un mecanismo bastante libre de intercambiar o desarrollar relaciones económicas, digamos que se proscribe, se le elimina, claro, todo tendría que ser por la vía digital, bancaria y digital, y entonces por supuesto que ahí perfectamente es absolutamente controlable, para utilizar una palabra, vigilable, ¿verdad? O sea, eso puede ser permanentemente vigilado, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿por qué? Uno diría, bueno, ¿por qué un presidente de la República con un proyecto tan anti-libertad? Bueno, yo la explicación que me doy es entender quién es Rodrigo Chávez. Rodrigo Chávez es, ante todo, él es en esencia, su carrera, toda su vida desde muy joven, es un burócrata internacional en organismos internacionales, de los grandes organismos internacionales, como por ejemplo el Banco Mundial y otras entidades donde él se ha movido, el Fondo Monetario Internacional, muchas de las instituciones de Bretton Woods, etc. Entonces, eso hace que ese tipo de burócrata, conforme va avanzando todo el proceso de lo que se ha venido a llamar el nuevo orden mundial, ¿verdad? Que es un orden de control del mundo, ¿verdad? Es bastante sugerente que él venga con ese tipo de discurso, ¿verdad? Un discurso de control absoluto del área económica de la gente, ¿verdad? Porque eso es el discurso, digamos, uniforme, es el discurso uniforme de las entidades internacionales y de las entidades financieras. Es un discurso de control económico de la economía doméstica y de la economía de las personas hasta los niveles más bajos, ¿verdad? Muy propio de ese discurso, repito, de orden mundial. Sí, porque a mí me parece que, bueno, sobre todo en los tiempos de pandemia, mucha gente se quedó sin trabajo y tuvo que recurrir a la economía informal. Por lo tanto, en la economía informal no se le reportan las cosas a Hacienda, pero es porque no hay capacidad económica para hacerlo, no hay dinero para contratar un contador, no hay ni tiempo para irse a hacer las vueltas, y los ingresos que llegan a la familia apenas son para si acaso tratar de salir con los gastos del día a día. Ese tipo de cosas ya van a ser más difíciles para la gente porque va a haber control absoluto según el plan de gobierno de Rodrigo Chávez. Pero él podría hacer esto actualmente con lo que la Constitución Política de Costa Rica le permite, o tendría algún freno constitucional para hacerlo. Bueno, la materia del efectivo es una materia de ley. Digamos, la Constitución no se mete, para utilizar un término así mucho, con ese tipo de, digamos, de letra pequeña de la materia económica, ¿verdad? O sea, sobre cómo son digamos, los medios de intercambio y todo eso. O sea, digamos que eso no es mucho problema porque... Digamos, la Constitución, obviamente, y la jurisprudencia constitucional trata de temas de la moneda de curso legal, etcétera, pero esa moneda de curso legal perfectamente puede ser digital, puede ser trasladada digitalmente sin que necesariamente tenga que haber reformas graves a la Constitución, ni mucho menos. O sea, no es un tema tanto de constitucionalidad, pero sí es un tema de libertad, ¿verdad? Sí, actualmente de libertad práctica, digámoslo así. Yo pienso que el mundo se está moviendo hacia esa dirección, o sea, cada vez es más... Lamentablemente, porque yo estoy convencido, por supuesto, que hay una vocación de mayor control de la gente, ¿verdad? Sí. Y de limitación de muchas libertades a la gente. Eso es muy grave. La parte digital, digamos, el avance tecnológico sí está llevando al mundo a dejar de usar tanto el papel, el efectivo, y usar más transferencias digitales. Pero eso es una corriente que no solo está limitada al efectivo, como vos lo decís. Por ejemplo, los pasaportes, el famoso pasaporte biométrico que quieren implementar, que no es lo mismo. No estoy hablando del pasaporte, eso es otro tema. No estoy hablando del código QR ni nada que tenga que ver con vacunas ni nada de eso. El pasaporte biométrico, por ejemplo,
se habla de que es un pasaporte donde usted, a través de mecanismos físicos de huellas y etcétera, ¿verdad?, que hacen que indudablemente sea su pasaporte, le pueden controlar, por ejemplo, hasta su estado financiero, su estado, o sea, a nivel de pasaporte, el pasaporte va a indicar temas a través de todo el sistema digital, de si usted, por ejemplo, está bien con el pago de sus impuestos, con el pago de la seguridad social. Entonces, por ejemplo, alguien que tiene una crisis económica incluso podría estar bloqueado frente al mundo o ante el mundo de salir del país o de circular por el mundo, ¿verdad? Porque ese pasaporte biométrico puede establecer incluso regulaciones de ese tipo o información de ese tipo. Y si un país, por ejemplo, considera que si usted tiene una deuda, usted aparece, por ejemplo, con una deuda tributaria o con una quiebra, usted no le dan la visa, o sea, ya va a haber un acceso casi absoluto y total a la información de su vida muy privada, ¿verdad? Entonces, ese tipo de tendencia, ese tipo de vocación es una vocación de control y de antilibertad. Eso lo tiene, me parece, China, que le llaman crédito social. El gobierno te vigila constantemente. Una vigilancia permanente. Y hay un pasaporte digital que tiene toda tu información y ahí te van quitando, poniendo puntos. Claro, porque tu estadística está ligada a toda la información de internet, etcétera, etcétera. Entonces, con solo que pasas tu pasaporte, ya la máquina del sistema a través de la red sabe todo lo de tu vida, ¿verdad? Entonces, eso no deja de ser tendencias de control de la población, ¿verdad? Lo que llamaba George Orwell y lo que llamaba Aldous Huxley, George Orwell y todos aquellos grandes profetas que hablaban, por ejemplo, del Big Brother, del gran hermano, que era el gran ojo controlador de la gente hasta en los más mínimos detalles, ¿verdad? Que suena muy bonito porque uno dice qué seguridad, pero lo que se le está dando es un poder excesivo al gobierno, que cuando haya una persona con tintes totalitarios va a poder hacer lo que le dé la gana porque tiene a la gente completamente controlada y vigilada. Claro, eso es despotismo, más bien. Bueno, esos son los dos proyectos de Rodrigo Chávez que me preocupaban, y hay un tercer proyecto que me preocupa que está en corriente legislativa y que, por cierto, el partido en el que usted está ahorita actualmente, Liberación Nacional, tiene varios diputados que lo apoyaron. Es un proyecto de ley que está pasando, creo que ya la primera comisión, que pretende darle al Ministerio de Trabajo la potestad de ingresar sin permiso a los comercios, a los establecimientos, los lugares de trabajo, para vigilar que se cumplan las normas de trabajo. Entonces a mí me parece peligrosísimo y también se van a poder aplicar sanciones según los funcionarios. Ese proyecto yo fui uno de los que lo denuncié públicamente a través de mis redes y a través de pronunciamientos públicos míos y de videos que yo produzco. En mi firma legal yo lo denuncié. Por cierto, te aclaro que los diputados de Liberación que originalmente lo apoyaron ya le quitaron el apoyo. Yo hablé con algunos de ellos, como Karim Niño, y en efecto no tiene ya prácticamente apoyo de diputados de Liberación Nacional. Es un proyecto que es un proyecto primero que todo inconstitucional, porque es un proyecto muy interesante, en el sentido de, vea qué interesante, es inconstitucional, porque vea que, no dije porque era muy interesante, perdón, vea qué interesante, era claro. En ese proyecto llega el inspector entra a la sede sin ningún tipo de necesidad de permiso ni de orden, o sea, puede allanar incluso con la policía la empresa, llegar y invocar a la policía y llegar él con la empresa y allanar sin ningún tipo de orden judicial, entrar a la empresa y una vez que entró a hacer un estudio y él mismo con la venia, eso sí, de su jefe seccional, una sección regional, de su jefe regional, decirle a usted, Antonio, por ejemplo, en su empresa, señor, esta empresa está cerrada. ¿Por qué? Porque usted incumple con alguna normativa laboral que le detectamos que está mal. Y prácticamente sin ningún mayor debido proceso. O sea, el mismo juez, casi que inspector judicial, con poderes omnímodos, óigame, reunidos todos en una misma persona. Poderes de policía,
poderes de inspector judicial, de inspector laboral, que es el único poder que debería tener, pero ¿qué más tiene? Poder de policía, poder de inspector laboral y poder de juez y de ejecutor. 4 poderes prácticamente en una sola figura, en un solo funcionario, del Poder Ejecutivo. Es un poder omnímodo casi. Y tengo entendido que las multas, el 50% además, iba para trabajo. O sea, hay un exacto, beneficio. Además, multas leoninas, en donde, exactamente como usted dice, multas leoninas, y en donde el mismo inspector, digamos, termina siendo como en las épocas de los recaudadores de impuestos romanos, los que vigilaban todos, los que determinaban todos, los que imponían la sanción final, los que recaudaban el tributo, y el tributo era para ellos mismos una parte y otra parte para Roma. O sea, las sanciones son para su propia dependencia. O sea, por todo lado es un proyecto que tiene una serie de roces de constitucionalidad y de absurdos desde el punto de vista de la sala técnica constitucional. Esperemos entonces que no pase ese proyecto, ¿verdad? Y que Liberación Bueno, los de Liberación ya les retiraron apoyos, y ya hemos hablado con varios y ellos... Es que hay que también entender una cosa, y eso es razonable. Muchas veces usted está en la Asamblea Legislativa, son 57 compañeros, algunos de otros partidos se hacen amigos de suyos. Muchos de ellos llegan y mira, Antonio, firmame este proyecto que quiero presentar, porque muchas veces también vos tenés que pedirle de otras fracciones que te apoyen en ciertos proyectos. La gente muchas veces de buena fe pues firma para que lo presenten, pero si eso se interpreta como que están apoyando el proyecto, y no necesariamente. Muchísimas gracias entonces por estos comentarios sobre los roces constitucionales. Esperamos que esos proyectos no pasen y vayamos a un corte, y ya pronto regresamos con el tema de la segunda ronda electoral. ¿Qué tiene bueno Figueres y qué tiene de malo Rodrigo Chávez? No importa que tenga sesgo, en el otro programa vamos a tener a una invitada del partido Rodrigo Chávez para que ella nos hable bien de su candidato. Nos vamos al corte.